Gracias, señora secretaria. Tiene la palabra asambleísta ponente, asambleísta Fernando Bustamante. Gracias. Buenos días, señoras y señores legisladores, presidenta. Para referirme a este acuerdo marco, quisiera dar algunos antecedentes preliminares que permitirán entender mejor lo que aquí se está jugando. A veces, en nuestro debate público, no somos conscientes de que el Ecuador es parte de Mercosur. Seguimos pensando que Mercosur es un esquema de integración que compromete tan solo los países del cono sur de nuestro continente y al Brasil. A lo largo de los años, Mercosur se ha ido expandiendo, ha ido convirtiéndose en un marco de integración que va mucho más allá de su espacio geográfico inicial, de su ámbito fundacional. Hoy en día, Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela, es parte integrante a pleno derecho de Mercosur, junto con Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil. Pero además de ello, se han ido integrando en el Estatuto de Estados Asociados países como Perú, Ecuador, Bolivia, hasta el punto que Chile, hasta el punto que prácticamente todos los países de nuestro continente se hallan de una u otra forma vinculados a Mercosur. Ecuador no es miembro pleno de Mercosur, es miembro asociado, lo que significa que si bien, como digo, es parte de Mercosur, no lo es a pleno derecho en todos los aspectos, sigue siendo un miembro con no plenitud de derechos y obligaciones. Pero ciertamente, y me consta porque he estado presente, en las reuniones de jefes de Estado de Mercosur, nuestro presidente asiste y tiene derecho a voz en los debates y discusiones que se realizan en el seno de esa organización. De hecho, países asociados, como es el caso de Ecuador, pueden adherir y formar parte de los tratados y acuerdos marco que forman parte de esta organización y por lo tanto integrarse a ellos. Quiero recordar a esta asamblea que hace muy poco tiempo atrás aprobamos aquí mismo un acuerdo de residencia para ciudadanos y ciudadanas de los países de Mercosur y sus asociados, que incluye al Ecuador. Acuerdo marco que permite precisamente a partir de su aprobación que nosotros tengamos la posibilidad de beneficiarnos como ecuatorianos de un tratamiento de residencia sumamente favorable con los países que forman parte, a pleno derecho o no, de esta organización. Por lo tanto, debo señalar y debo insistir en el hecho de que cuando nosotros firmamos un acuerdo que involucra a los países del Mercosur, el Ecuador forma parte, es integrante de ese esquema, ¿no? Y todo lo que hagamos en ese respecto nos convierte en parte de Mercosur. Ahora bien, muchos se han preguntado y se preguntaron en el curso del debate en la comisión, ¿en qué queda nuestro compromiso, al menos oficialmente proclamado, de que estamos profundamente comprometidos con esquemas tales como UNASUR o CELAC? ¿Qué pasa con nuestra pertenencia a otros organismos como OEA, como a Comunidad Andina o como al propio Mercosur? ¿Por qué, preguntan algunos, nosotros seguimos adhiriendo a instrumentos o a acuerdos que forman parte de esos otros esquemas de integración que aparentemente estaríamos ya no priorizando o incluso dejando de lado? La respuesta a esta pregunta está dada en el hecho de que la política exterior de nuestro país, nuestra política de Estado frente a la integración, es una política que se establece sobre la base de lo que se llama la convergencia de procesos. La convergencia de procesos indica que se trabaja en todos los tableros en la idea de que eventualmente el desarrollo de cada uno de estos esquemas de integración va a traer como consecuencia la cohesión de todos ellos en un solo gran marco, sea este el de UNASUR, sea este el de CELAC,
cualquiera de ellos que avance a mayor velocidad. Y por ello se está tomando cuidado en que todos los acuerdos que se están firmando en el seno de cada uno de los organismos de integración, Mercosur, CAN, Tratado Amazónico, CARICOM, aunque Ecuador no es parte de ello, pero hay países que sí son parte, por ejemplo, de UNASUR y de CARICOM, o de CELAC y de CARICOM, se vayan armonizando. En el caso que nos concierne, que es un acuerdo en el tema de la seguridad, algunos podrían decir, pero si ya UNASUR tiene un organismo de integración de seguridad, que es el Consejo de Seguridad Sudamericano. Y hay que aclarar que en realidad no se trata de una superposición, puesto que el acuerdo de cooperación, el acuerdo marco de cooperación en materia de seguridad regional entre los estados partes de Mercosur y el Consejo de Defensa de Seguridad de UNASUR tienen funciones y tienen ámbitos de competencia diferentes. Y quiero precisar, el Consejo al que hago referencia, el Consejo de UNASUR, es un organismo de coordinación de políticas de seguridad internacional, políticas de confianza mutua entre los ejércitos y los organismos de seguridad de nuestros países y de concertación en materias de común interés frente, por ejemplo, a temas geopolíticos que van más allá de las fronteras de nuestro continente. El acuerdo, en cambio, que aquí estamos firmando, es un acuerdo operativo de cooperación entre las policías, sobre todo, para efectos de perseguir el crimen transnacional organizado o los efectos secundarios de este, o las actividades coadyuvantes del crimen transnacional organizado. No constituye, por lo tanto, ni se superpone en ningún caso con ningún organismo o acuerdo que pudiera darse en el marco de UNASUR o de Mercosur. Lo que se hace aquí es un acuerdo que eventualmente, en la medida que se vaya desarrollando la institucionalidad y las políticas comunes de seguridad de nuestro continente, va a converger y ser remitido y va a ser agregado y va a ser pasado como parte del acervo institucional y de tratados que va UNASUR y CELAC a acoger, porque la idea es no descartar aquello que se ha venido haciendo, sino incorporarlo dentro de la normativa que vayan teniendo en su desarrollo ulterior organismos tales como CELAC o UNASUR. Lo que estamos aprobando aquí, creo que vamos a firmar aquí, por lo tanto, no termina ni acaba ni se muere con Mercosur. Será parte de la herencia o de la tradición que Mercosur heredará a sus organismos sucesores, que esperamos sean de nivel más amplio que lo que hasta ahora ha venido desarrollándose, aunque como digo, Mercosur prácticamente abarca todo el continente sudamericano hoy en día, y es más, Ecuador tiene el propósito de desarrollar vínculos para venir a ser miembro pleno también de ese esquema de integración, como lo es Venezuela en este momento. Quisiera referirme un poco al contenido de este acuerdo y a los argumentos que se han dado, que creo que no son demasiado complejos de entender, para hacer que sea del caso que nosotros votemos favorablemente a la ratificación de este convenio. Este convenio, que consta de 17 artículos, fue suscrito en en julio del año 2006 en la ciudad de Córdoba, República Argentina. Ha sido ya ratificado por varios de los miembros de Mercosur, aunque no ha entrado en vigencia porque falta cumplir el requisito de que uno de sus estados miembros permanentes, falta uno, apruebe. Podría ser, de los dos que faltan, Venezuela o Brasil, cualquiera de los dos. Se nos ha indicado, y la Cancillería nuestra nos ha indicado, que tanto Venezuela como Brasil se hallan en el proceso de ratificación legislativa de este acuerdo que entrará en plena vigencia apenas uno de estos dos países ratifique. En el intertanto, ya Paraguay, Uruguay y Argentina han ratificado, por lo tanto es inminente la entrada en vigencia de este instrumento. Como digo, se trata de un esquema que cuando entre en funcionamiento, y creemos que ocurrirá pronto, permitirá afrontar mejor las amenazas que sobre la seguridad de nuestras sociedades hoy en día
penden de manera ominosa. Y explícitamente se está pensando en la colaboración para combatir delitos que creo que, aunque podamos tener discusiones sobre la mejor táctica para ello, están dentro de las prioridades de seguridad de nuestros países. Me refiero a delitos tales como el tráfico de estupefacientes, como el lavado de activos, como la trata de personas o como, por ejemplo, el sicariato, que como sabemos, desgraciadamente, trasciende las fronteras nacionales en muchos casos. No se agota la lista con los que he mencionado. Ciertamente cualquier otra forma de crimen transnacional organizado, por ejemplo, la minería ilegal, si llegara a ser transnacional, u otros similares, ciertamente que caerían dentro de los tipos de actividades que serían combatidas más eficazmente mediante este acuerdo. Y es en el cumplimiento de la obligación del Estado ecuatoriano de garantizar la seguridad de las personas y de las comunidades y la convivencia pacífica, así como promover una cultura de paz que este acuerdo busca promover. Hay un tema delicado que este acuerdo busca resolver, algo que en el pasado ha sido motivo de conflicto, de malestar e incluso de rupturas diplomáticas entre los países de la región, que es el tema de la persecución en caliente. Un tema que para nosotros como ecuatorianos trae resonancias dolorosas y amargas. No voy a abundar en la historia de situaciones que en el pasado han ocurrido, sobre todo con nuestro vecino Colombia, pero que no pueden excluirse que se hayan dado también en menor escala con algún otro vecino, que es el problema de qué pasa cuando una fuerza de seguridad persigue a un delincuente, a un sospechoso, a un elemento armado, que cruza la frontera al otro país. Esto no ha estado de manera clara regulado. Este acuerdo lo regula, establece claramente qué es lo que puede hacer la fuerza perseguidora y qué es lo que no puede hacer. Y en concordancia con nuestra Constitución y nuestra ley, el acuerdo marco establece claramente que la persecución en caliente puede darse, pero con la siguiente condición: la fuerza perseguidora solo puede trasponer la frontera en persecución en caliente con el propósito de, sin uso de armas, reportar a la autoridad competente del país vecino, del país al cual se ha entrado, la presencia de los elementos criminales o armados irregulares que han provocado la persecución en caliente. Se establece claramente la normativa. La idea es que tan solo existe el poder o facultad de notificación cuando por accidentes de la persecución, que a veces no pueden controlarse, una fuerza queda del otro lado de la frontera y se encuentra súbitamente inmiscuida en una potencial violación de la soberanía del país vecino. Es posible, se crea un marco que permite y tolera ese hecho, pero en ningún caso permite la acción, el ejercicio de las funciones coercitivas, ni el uso de las armas por parte de la fuerza que accidentalmente o al calor de una persecución cruza la frontera. Esto está regulado y ha sido declarado constitucional o conforme a la Constitución por el dictamen de la Corte Constitucional en esta materia. Por lo tanto, de alguna manera, al comprometernos con este marco, y ciertamente Colombia, al ser parte de Mercosur como Estado asociado, está en el proceso de adherir, vamos a tener la posibilidad de tener un instrumento claro y concreto que refuerce nuestra normativa binacional, por ejemplo, dada en la Conbifron. Lo mismo ocurrirá con el Perú. Eso se haya regulado en este acuerdo. Existe también, claramente, la posibilidad, y se estimula el desarrollo de políticas conjuntas y de coordinación entre los Estados partes, a fin de permitir articular sus acciones de seguridad y evitar, por lo tanto, la descoordinación o que muchas veces incluso actúen en forma contradictoria, estorbándose mutuamente o por lo menos no ayudándose mutuamente. Uno de los términos importantes de este acuerdo es que se enfatiza que la migración de las personas a través de las fronteras
no puede ser entendida como un problema de seguridad pública o de criminalidad, que no podrá esta cooperación en ningún caso ser entendida como colaboración para la represión de la migración o de la movilidad humana. No es colaboración para establecer, por ejemplo, sistemas de cacería de migrantes o de personas que intentan ejercer su humano derecho de trasladarse de una nación a otra. Sobre todo ahora que hemos desarrollado más la normativa común del Mercosur para crear el tema de la residencia común de todas las personas con nacionalidades del Mercosur en el territorio de cada una de las partes. Garantiza y establece claramente que las personas extranjeras tienen que ser tratadas por los respectivos cuerpos de seguridad de acuerdo al principio que nuestra Constitución acoge de la igualdad de derechos y de trato que las personas nacionales de distintos países tienen que tener. O sea, lo que nuestra Constitución consagra, ¿no es cierto?, que por ser extranjera una persona no puede ser discriminada por los servicios de seguridad o ser considerada a priori sospechosa, se establece también como obligación de los Estados partes de Mercosur en Tiene un este minuto, tratado. asambleísta. Creemos entonces, y con esto termino, que esto es otro ladrillo más que ponemos en la construcción de una organización supranacional que converge gradualmente en esa aspiración que ya se ha mencionado en este recinto tantas veces, que es la construcción de la patria común. Así como hace un tiempo establecimos algo así como la patria común de la residencia, ahora lo que estamos haciendo es la patria común de la seguridad. Este acuerdo nos permite cumplir con esos objetivos y sugiere a esta Asamblea que vote favorablemente para aprobar este acuerdo con un par de recomendaciones que se hacen al Ejecutivo fruto del debate en la Comisión. Básicamente, que se perfeccione a la brevedad este acuerdo delimitando claramente cuáles serán las fuerzas o fuerzas de seguridad nacional o policía comprometida en los términos del presente acuerdo, así como que también se determine, aclare y precise cuál será la entidad encargada de desarrollar el SISME, el sistema que contiene este instrumento jurídico, y que se elaboren, por lo tanto, los reglamentos y protocolos necesarios para su aplicación. Tareas pendientes que en la resolución de aprobación de la ratificación de este tratado se remitirán al Ejecutivo como parte vinculante del informe de esta Asamblea. Muchas gracias, señoras y señores asambleístas, señora presidenta. Someto a consideración, por tanto, la moción de que votemos favorablemente por la ratificación de este acuerdo de cooperación entre los países de Mercosur en materia de seguridad y policía. Gracias.